Cuba Información. Dos noticias muy buenas que nos han llegado desde Cuba. La primera es que se ha patentado una vacuna contra el cáncer de pulmón en el estadio avanzado. Y la segunda noticia está relacionada con el aumento del turismo en Cuba en el año 2010. Así que vamos a empezar a comentar un poquito sobre la primera noticia, la de la vacuna. Efectivamente, bueno, empezaremos por la vacuna. Y como tú bien has dicho, es la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado. Y en la actualidad se trabaja en probar su eficacia en otros tumores como es el de próstata, útero y mama. En una entrevista concedida al periódico Trabajadores, la especialista cubana Gisela González explicó que el fármaco denominada Symavac EGF actúa de manera directa en el tumor, a diferencia de los tratamientos tradicionales centrados en las quimio y radioterapias, que son inespecíficos y atacan células normales y enfermas. También destacó que muchos candidatos vacunales contra el cáncer quedan en la tercera fase de ensayos clínicos, pues no muestran eficacia y sin embargo Symavac EGF convierte este tumor avanzado en una enfermedad crónica bajo control. Gisela detalla que la vacuna se administra tras las terapias convencionales cuando el enfermo es considerado paciente terminal sin alternativa terapéutica, y que en ese momento el fármaco ayuda a controlar el crecimiento del tumor sin toxicidad asociada y se utiliza además para aumentar las expectativas de vida del paciente. Symavac, como EGF, como se denomina esta vacuna, presenta el factor de crecimiento epidérmico como principio activo, relacionado con otros procesos de proliferación celular que aparecen descontrolados ante las células tumorales. Por eso se convierte en blanco importante en el tratamiento de la enfermedad, así señaló la especialista cubana Gisela González, que a su vez es jefa de este proyecto y trabajó, es un proyecto gestado por el Centro de Inmunología Molecular y el de Ingeniería Genética de Biotecnología durante 15 años de investigaciones, que en la actualidad progresa su registro en otras naciones, apuntó la especialista en estos términos. Como ves, es un avance más de nuestros logros científicos revolucionarios que nos da... Que desgraciadamente los medios de comunicación no reconocen, poco reflejan, ¿no? Yo creo que esto es un logro fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta las condiciones económicas de Cuba, ¿no? Un país del sur bloqueado, que consiga este tipo de logros, que son logros de la humanidad, pues yo creo que tendría que ser primera plana de tantos noticieros y de tantos... Y lo principal, que está al alcance de todos los ciudadanos y es una vacuna gratuita y que en muchísimos países con... No, realmente una noticia fantástica, ¿no? Pues sí, desde luego, una noticia muy buena. Y bueno, como segunda noticia, podemos hablar ahora del crecimiento turístico que va a existir en Cuba. Se habla de que la Oficina Nacional de Estadística de Cuba pues ha hecho señalamiento de un aumento en un 5% de los incrementos del turismo. Y esto se ha debido porque en el 2010 pues hubo una visita de 2,5 millones de visitantes en la isla. Pero también señalan, por ejemplo, que el primer país en turismo señalan que está Canadá, luego Inglaterra e Italia, y tiene a España como cuarto puesto de turistas que han entrado a Cuba, y se ha debido a que de entrar 120.000 visitas turísticas españolas, pues el año pasado disminuyó a 96.217 turistas españoles. Pero han aumentado, al aumentar de otros países, realmente hay un incremento del 2,9% y de, como tú decías, de un 5,5% en los ingresos. En los ingresos, España se sitúa cuarto, según la noticia, cuarto emisor de turistas hacia Cuba, por detrás de Canadá, que lidera el ranking, seguido de Inglaterra e Italia. Sí,
Sí, además dicen ahora, porque por ejemplo, el turismo ruso, ¿no? De ciertas capas medias altas de la sociedad rusa que se pueden permitir viajar, está aumentando bastante en el turismo. La verdad que Canadá en ese aspecto nunca nos ha traicionado. Yo soy de la provincia centrales y Canadá, yo creo que, y Alemania federal, desde los años 80 yo recuerdo ver ese turismo en Cuba, de siempre han estado ahí como colaboradores también activos de nuestros ingresos económicos por parte del turismo y eso. Bueno, a mí me parece que es una noticia importante y más de cara un poco al proceso que está llevando Cuba. Y noticia importante, por ejemplo, es el hecho de que ahora en Cuba se quiere incrementar el asunto de los cruceros. Claro. Un asunto controvertido porque el tema de los cruceros tiene también sus aspectos negativos, ¿no? Negativos en el sentido de que es un tipo de turismo que en algunos lugares pues tiene sus consecuencias de depredación medioambiental, incluso de pocos ingresos. Pero bueno, es un campo que, por ejemplo, Cuba en los últimos años tenía vetado por el propio bloqueo. ¿Por qué? Porque la principal empresa que enviaba cruceros a Cuba fue en un momento determinado comprada por una empresa norteamericana y automáticamente tuvo que aceptar esa empresa, aunque quisiera ir a Cuba no podía, tuvo que aceptar las leyes del llamado embargo y por lo tanto tanto Cuba como esa empresa perdieron el vínculo comercial, ¿no? Y Cuba no recibía cruceros. Aquí los medios de comunicación ya dieron información del primer crucero llegado a La Habana, el Thompson Brink, desde Inglaterra. Yo en cualquier momento me apunto a viajar a Cuba ya en crucero, como río. Y entonces se prevé que estos cruceros no solo entren por Puerto de La Habana, supongo que entrarán a otras provincias también. Y bueno, es un factor que por lo menos el turismo se reparte a nivel nacional en toda la isla con la llegada de estos cruceros. ¿Sí? No, que sí, la noticia que tocaba de dar habla de uno de los más grandes cruceros que ha recibido el puerto de La Habana. Sí, con 1.600. En toda la historia, como decían, 1.600 nuevos pasajeros y se habla de que alcanzará otros puertos cubanos varias veces hasta marzo. Es decir, que eso es un factor importante en estos momentos para el crecimiento de los ingresos por turismo, pero efectivamente tiene su parte negativa. Yo creo que la sociedad cubana y todas todos los factores, como decimos nosotros, pues estarán también atentos para que esto sea siempre positivo y no se convierta en un elemento negativo, ¿no? Que el balance sea positivo, aunque tenga aspectos no tan positivos. Yo, por acabar, decir y reconocer que, por ejemplo, en Televisión Española, que muchas veces le damos cera y le criticamos, el otro día su corresponsal en La Habana, Sagrario García Mascaraque, cuando habló de este asunto, habló del crucero, mencionó el bloqueo, afortunadamente. Digo porque muchos medios mencionan todo esto, que si Cuba ha aumentado el turismo, que si Cuba ha recibido el primer crucero en no sé cuántos años, pero se olvidan de explicar por qué Cuba no recibía cruceros. Y no era por una decisión simplemente del gobierno, ¿no? que no le quería, echan siempre la culpa, sino sencillamente porque ahí vemos en qué influye el bloqueo. Una empresa norteamericana compra una empresa de otro país, automáticamente esos ingresos de Cuba se pierden.